A la columna de hoy la he titulado Sobreviviendo. Esto de sobrevivir en la Argentina ha sido casi una práctica de uso común y corriente y de forma casi ininterrumpida. Cuando digo sobreviviendo me estoy refiriendo a todo lo que pasa en nuestra bendita Argentina. Sobreviviendo a gobiernos, sobreviviendo a regímenes no constitucionales ni democráticos, concretamente a los golpes de Estado, sobreviviendo a los desaciertos enormes de políticas erráticas, populistas en muchos casos, en otros erráticas por incapacidad, como nos ha pasado, y aquí estamos los argentinos sobreviviendo. ¿Y por qué la titulé de esta manera? Porque en gran medida esto que nos pasa en los Juegos Olímpicos es también el resultado de la sobrevivencia. Uno ve la diferencia enorme que existe entre el deporte amateur argentino, o cuasi amateur en algunos casos, porque no nos olvidemos que ya tal cual lo concibió en su originalidad el barón Pierre de Coubertin cuando hablaba de los Juegos Olímpicos, que fue el inventor justamente de los Juegos Olímpicos, hablaba, por supuesto, de amateurismo, de deporte puro. El deporte puro, tal cual lo pergeñó y lo pensó Pierre de Coubertin, no se da en la realidad. Pero hay una gran cantidad de disciplinas deportivas que son cuasi amateur. En todos los casos, salvo honrosas excepciones, que pueden ser, por ejemplo, el caso de los deportes individuales, donde los argentinos a veces sobrevivimos por aquello del gran corazón, llámese del potro, llámese también el seleccionado argentino de básquet, que ha sido durante toda esta historia de la generación dorada, también ha tenido actos realmente heroicos, si se los puede llamar así, más allá de lo que es una disciplina deportiva. Pero en el resto, en lo que es el trabajo anónimo, el trabajo de tantos años y años de los deportistas, con una infraestructura que piense en la alta competencia, que piense en la competencia temprana, me refiero a los colegios, me refiero a las selecciones que se hacen de los individuos de acuerdo a sus posibilidades técnicas de su performance, que esto es tan valioso en el deporte. Descubrir a temprana edad para qué está preparado uno o para qué, en qué puede destacarse una persona en base naturalmente a lo que conforma su estado físico, su estatura, su inteligencia, por supuesto. Pero básicamente en algunos deportes la constitución física juega un papel fundamental. Y después el trabajo sostenido, la alimentación. Todo esto que hace que, por ejemplo, Gabrich, el buen nadador argentino, que no ha obtenido ninguna medalla, tenga que entrenarse fuera del país porque no hay condiciones para hacerlo dentro del mismo. O que los garrochistas durante mucho tiempo no podían introducir al país las garrochas porque eran elementos importados y no se podían introducir en el país. Me estoy refiriendo puntualmente al gobierno anterior. Y a una serie de limitaciones que hacen que estemos en algunas disciplinas tremendamente lejos, tremendamente lejos. Esto es el resultado de lo que planificamos como país. Los Juegos Olímpicos son, de alguna manera, una representación de lo que somos. En las expresiones individuales, heroicas, y en las de conjunto, normalmente fracasamos. O si no fracasamos, no estamos a la altura de la alta competencia. Si esto fuera nada más que en el deporte, uno diría, bueno, no pusimos el acento en el deporte porque lo pusimos en otro lado. Sin embargo, esto es casi un recorrido simétrico. Cuando uno ve las cosas que nos pasan a diario, las cosas que nos suceden como consecuencia de la falta de planificación, de la falta de orden, de la falta de apego y respeto por las normas, es decir, de todas aquellas cuestiones que hacen a una verdadera república, porque el país es una historia, el país es un continente geográfico, el país son las posibilidades que le ofrece a sus habitantes,
Y la nación es la otra cosa. Es la enjundia, es el resultado, es la cultura, es la metodología, es lo que somos capaces metafísicamente de lograr más allá de lo físico. Por eso digo, somos sobrevivientes para los 365 días del país. Y la pregunta es, ¿podemos esperar otra cosa cuando competimos en los más altos niveles? Yo creo que no. Yo creo que allí, como acá, y si no cambiamos muy drásticamente en el futuro inmediato, en el mediato y en el largo plazo, en aquellas cosas que se puedan, me parece que lamentablemente vamos a seguir sobreviviendo.